Hola, buenas. Vamos a ver ahora los problemas de espesura dentro de gasometría. El problema número 1 dice lo siguiente. Tras obtener el siguiente valor con una forcípula, 30 centímetros de diámetro, calcula el valor del perímetro normal, la sección normal y el radio del árbol medido. Bien, el radio sabemos que es el diámetro entre 2, entonces 30 centímetros entre 2, es decir, 15 centímetros. Si lo queremos pasar a metros, esos 15 centímetros los dividimos entre 100 centímetros que tiene un metro y nos da 0,15 metros. El perímetro tenemos dos formas de calcularlo, a partir del radio o a partir del diámetro. El perímetro sería igual a 2 por pi por r, es decir, 2 por pi por 0,15 metros, o el perímetro también sería igual a 2 por pi por el diámetro entre 2, es decir, pi por d. Como 2r es d, 2πr es igual a pi por d. Es igual a pi por 0,30 metros y nos daría 0,94 metros. La sección también tenemos dos formas de calcularla, en función del radio o en función del diámetro. La sección en función del radio sería pi r cuadrado y si sustituimos la r por el diámetro entre 2, nos quedaría pi por el diámetro entre 2 al cuadrado, y esto es pi por d al cuadrado partido 4, que es igual a pi cuartos del diámetro al cuadrado. Es decir, pi cuartos de 0,30 metros al cuadrado, que es 0,07068 metros cuadrados. Si queremos pasarlo a centímetros cuadrados, tendríamos que multiplicar por 10.000 centímetros cuadrados que tiene un metro cuadrado. 706,8 centímetros cuadrados. El problema número 2 nos dice lo siguiente. Tras medir una parcela rectangular al final del turno, con una cinta se obtienen los datos siguientes. Tenemos una parcela de 100 metros por 90 metros y un total de 10 árboles de pino resinero. Las medidas se dan en la tabla. Árbol número 1 mide 95 centímetros de perímetro y así hasta el número 10, que mide 125 centímetros de perímetro. A partir del perímetro tenemos que calcular el diámetro normal en centímetros. Por lo tanto, sabemos que el diámetro normal se calcula dividiendo el perímetro normal entre pi. Si dividimos 95 entre pi nos da 30,23 centímetros. Y para calcular el área basimétrica en centímetros cuadrados que tiene la parcela, tendríamos que calcular las secciones de cada uno de los árboles en función del diámetro. Esto sería igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Es decir, si hacemos pi cuartos por 30,23 al cuadrado, obtenemos 717,8 centímetros cuadrados de sección. Calculamos las secciones para los 10 árboles, para cada uno de los 10 árboles, y si lo sumamos nos da un total de 9.289,66 centímetros cuadrados. Pero el área basimétrica se expresa normalmente en metros cuadrados. Entonces, para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, tenemos que dividir entre 10.000 centímetros cuadrados que tiene un metro cuadrado. Y nos da 0,928 metros cuadrados de área basimétrica que hay en la parcela. Por definición, el área basimétrica de la parcela en metros cuadrados por parcela es la suma de las secciones normales de los árboles de la parcela. Es decir, la suma de pi cuartos por el diámetro cuadrado por el número de pies. Para calcular el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea, hacemos una regla de 3. En primer lugar, sabemos que la superficie de nuestra parcela sería 100 por 90, 9.000 metros cuadrados. Pues enfrentamos el área basimétrica de nuestra parcela, 0,928 metros cuadrados que tiene la parcela, en 9.000 metros cuadrados de parcela.
Y por otro lado tenemos el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea en 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea. Despejamos el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea y sería 10.000 por el área basimétrica de la parcela entre la superficie de la parcela. Se puede calcular con una regla de 3 o calculando los metros cuadrados de área basimétrica que tengo por metros cuadrados de superficie y multiplicándolo por 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea. Es decir, dividiendo 0,928 metros cuadrados que tiene la parcela entre los 9.000 metros cuadrados de la parcela multiplicado por 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea. Los metros cuadrados de la parcela se van con los metros cuadrados de la hectárea y me quedan metros cuadrados por hectárea. El problema número 3 nos dice, realiza el cálculo del área basimétrica y de la densidad a partir de los datos que se facilitan. Ten en cuenta que los datos que se adjuntan proceden de una parcela con una superficie de 5.000 metros cuadrados. Aquí nos dan las clases diamétricas en centímetros. La clase diamétrica 5,10, 10,15, 15,20, 20,25 centímetros de diámetro. Y el número de pies que tenemos para cada clase diamétrica. Para calcular el diámetro medio lo que tenemos que hacer es sumar los extremos del intervalo, hacer la media aritmética, dividirlo entre 2, 5 más 10, 15 entre 2, 7,5 y eso es en centímetros de diámetro. Tenemos que transformarlo a metros. Pues lo dividimos entre 100 y sería 0,075. Y para calcular la sección, recordad que el área basimétrica es la suma de las secciones de los árboles de mi parcela, pues voy a calcular las secciones de los árboles de esa clase diamétrica. ¿Cómo lo hago? Pues multiplicando pi cuartos de 0,075 al cuadrado por el número de pies que tengo, por 7. Entonces sería, nos daría 0,03 metros cuadrados para esa clase diamétrica. Hago la misma operación para cada una de las clases diamétricas y los sumo. Sumo los resultados y me da 3,06 metros cuadrados que tiene la parcela. Si sumo el número de pies me da 122 pies. A partir de estos datos vamos a calcular el área basimétrica por hectárea, metros cuadrados por hectárea, haciendo la regla de 3. Enfrentamos el área basimétrica de mi parcela en metros cuadrados que tiene la parcela, que son 3,06 para una parcela de 5.000 metros cuadrados y el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea para 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea. Despejamos el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea o calculamos el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea, calculando en primer lugar el área basimétrica en metros cuadrados por metro cuadrado de superficie de parcela, es decir, dividiendo el área basimétrica en metros cuadrados por parcela entre la superficie de la parcela, metros cuadrados que tiene la parcela, y multiplicándolo por 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea. Las parcelas se me van, los metros cuadrados de la superficie de la parcela se me van con los 10.000 metros cuadrados y me quedan metros cuadrados por hectárea. Es decir, 3,06 entre 5.000 por 10.000. Me da 6,125 metros cuadrados por hectárea. Si quiero calcular el número de pies por hectárea, es decir, la densidad de árboles que hay en mi parcela, lo que tengo que hacer es una regla de 3, enfrentar el número de pies que tengo en la superficie de mi parcela y el número de pies por hectárea que tendrían 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea y despejamos el número de pies por hectárea o calculamos el número de pies por metro cuadrado de parcela y lo multiplicamos por los 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea. En la densidad, básicamente, lo que tenemos que hacer es dividir el número de pies que tiene la parcela entre la superficie que tiene la parcela en hectáreas. Si no lo tenemos en hectáreas la superficie, pues hacemos la regla de 3 o calculamos los
número de pies por metro cuadrado de superficie y lo multiplicamos por los 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea. Si hacemos esta operación, los 122 pies por parcela entre los 5.000 metros cuadrados que tiene la parcela por 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea, me da un total de 244 pies por hectárea. El problema número 4 nos dice, a partir de los siguientes datos, calcula la densidad área basimétrica, espaciamiento medio, sabiendo que es una parcela redonda de radio 14 metros y los árboles están distribuidos en 3 bolillas. Aquí, como el problema anterior, tenemos las clases diamétricas en centímetros, entre 7,5 y 12,5 centímetros de diámetro. El número de pies sería 7 pies para la primera clase diamétrica. Diámetro de copa son 2 metros. ¿Y el diámetro medio cómo lo calculamos? Pues hacemos la media aritmética de los extremos del intervalo, 7,5 más 12,5 entre 2, y lo dividimos entre 100. Y eso me da 0,1 metros. Y para calcular la sección o las áreas basimétricas para esa clase diamétrica, lo que tenemos que hacer es pi cuartos de 0,1 al cuadrado por 7 pies que tenemos en esa clase diamétrica. Y nos da 0,055 metros cuadrados. Hacemos lo mismo para cada una de las clases diamétricas y sumamos todos los valores. Y obtenemos 1,863 metros cuadrados por parcela de área basimétrica. Si sumamos el número de pies, sabemos que tenemos 55 pies en la parcela. El área basimétrica de la parcela será la suma de las secciones normales de los árboles de la parcela. Es decir, la suma de pi cuartos por diámetro al cuadrado por n por el número de pies. El área de la parcela, sabemos que es una parcela circular de radio 14, pues sería pi por r al cuadrado, pi por 14 al cuadrado, 615,75 metros cuadrados. A partir de la superficie de la parcela, lo que hacemos es sacar el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea con la regla de 3. Enfrentamos el área basimétrica en metros cuadrados de la parcela con la superficie de la parcela y el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea con la superficie de la hectárea. Y despejamos el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea. O lo que es lo mismo, calculamos el área basimétrica en los metros cuadrados de área basimétrica que tengo en 1 metro cuadrado de mi superficie, dividiendo el área basimétrica en metros cuadrados de la parcela entre la superficie de la parcela, en metros cuadrados que tiene la parcela, y eso lo multiplicamos por 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea. Las parcelas con las parcelas se me van, el metro cuadrado de superficie de la parcela se me van con los metros cuadrados de los 10.000 metros cuadrados por hectárea y me quedan metros cuadrados por hectárea. Si hacemos esa operación, nos da un total de 30,25 metros cuadrados por hectárea. Para calcular la densidad, hacemos también la regla de 3 y enfrentamos el número de pies que tiene la parcela con la superficie de la parcela y el número de pies por hectárea, que es la densidad, en los 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea. Y despejamos la densidad en pies por hectárea. O lo que es lo mismo, calculamos el número de pies que tiene la parcela por metro cuadrado de parcela, cuántos pies tengo en 1 metro cuadrado, y lo multiplico por 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea. Si hago eso, 55 pies que tiene la parcela entre 615,75 metros cuadrados que tiene la parcela y lo multiplico por 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea, obtengo 893,2 pies por hectárea. Por último, para calcular el espaciamiento medio, esta fórmula sale de la densidad, del cálculo de densidad al 3 bolillos. Recordad que la densidad al 3 bolillos era igual a 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea partido por 0,866 por a al cuadrado, y si despejamos la a, obtenemos que la a en metros, que es la distancia que hay entre las plantas, sería igual a la raíz cuadrada de 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea
partido 0,866 por la densidad en pies por hectárea. Si sustituimos los valores de densidad, 893,2 en la fórmula, ¿cómo operamos? Tenemos que poner raíz cuadrada, paréntesis, 10.000 dividido, paréntesis, 0,866 por 893,2, cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis de la operación que hay dentro de la raíz cuadrada. Le doy a igual y me sale 3,59 metros. El problema número 5 nos dice: calcula la densidad del área basimétrica al espaciamiento medio de una parcela redonda de 10 metros de radio con una fracción de cavidad cubierta del 20%. Nos da las clases diamétricas, el número de pies y tenemos que calcular el diámetro en metros y el área basimétrica en metros cuadrados de las parcelas. De nuevo, para la clase diamétrica sumamos los extremos del intervalo, lo dividimos entre 2, 7,5 más 2,5 entre 2 nos da 10 y al dividirlo entre 100 para pasarlo de centímetro a metro obtenemos el 0,1. Y para obtener el 0,031 tenemos que multiplicar pi cuartos de 0,1 al cuadrado por los 4 pies que tenemos en la clase diamétrica. Que no se nos olvide siempre que si no multiplicamos por 4 obtenemos la sección de un pie, pero es que tenemos 4 pies en esa clase diamétrica. Hay que multiplicarlo por el número de pies. Hacemos lo mismo para cada una de las clases diamétricas y sumamos los valores. Tenemos un total de 13 pies y tenemos un total de área basimétrica de 0,215 metros cuadrados por parcela. El área basimétrica en metros cuadrados por parcela, de nuevo, es la suma de las secciones normales de los árboles de la parcela, es decir, el sumatorio de pi cuartos por d al cuadrado por el número de pies. Y por otro lado, el área de la parcela es pi por r al cuadrado, pi por 10 metros al cuadrado, son 314,16 metros cuadrados. Para obtener el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea, hacemos la regla de 3, enfrentando el área basimétrica de la parcela con la superficie de la parcela y el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea con la superficie en metros cuadrados de una hectárea, y despejamos el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea, o calculamos el metros cuadrados de área basimétrica que hay en un metro cuadrado de superficie, dividiendo el área basimétrica de la parcela entre la superficie de la parcela, y eso lo multiplicamos por 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea y obtenemos los metros cuadrados por hectárea de área basimétrica. Si hacemos esta operación me da 6,84 metros cuadrados. Es decir, el 0,215 metros cuadrados que tiene la parcela por los 300, entre los 314,16 metros cuadrados que tiene la parcela de superficie por los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea, me sale 6,84 metros cuadrados por hectárea. El número de pies, tenemos 13 pies por parcela en una superficie de 314,16 metros cuadrados. Y para calcular el número de pies que hay en una hectárea, lo enfrentamos con 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea. Despejamos la densidad en pies por hectárea. 10.000 por 13 entre 314,16. O lo que es lo mismo, dividimos el número de pies entre la superficie de la parcela y obtenemos el número de pies por metro cuadrado de superficie y lo multiplicamos por los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea. 13 pies entre 314,16 por 10.000 sale 413,80 pies por hectárea. Para calcular el espaciamiento medio entre los árboles, para el trebolillo hacemos igual, como no nos especifica, pues lo hacemos al trebolillo y al cuadrado. Al marco rectangular nos faltaría un dato, que sería la distancia entre las filas. Entonces hacemos solo el trebolillo y al cuadrado.
el 3 bolillos, la raíz cuadrada de 10.000 partido 0,866 por la densidad, que es 413,80, y esto da 5,28, y al cuadrado es la raíz cuadrada de 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea entre la densidad, que son 413,80 pies por hectárea, y esto da 4,91 metros. Acordaros siempre de poner los paréntesis. El problema número 6 nos dice, en una masa de 1,5 hectáreas que está compuesta por 150 individuos con un diámetro de copa medio de 11 metros y un diámetro medio de tronco de 0,48 metros, calcula la fracción de cavidad cubierta, el área basimétrica, la densidad y el espaciamiento medio. Para calcular la fracción de cavidad cubierta, la superficie de la copa en metros cuadrados, si nos dice que el diámetro medio de copa son 11 metros, pues vamos a calcular la superficie de un árbol. La superficie de la copa de un árbol será pi cuarto por 11 metros al cuadrado, es decir, 95,03 metros. La superficie total de las copas en metros cuadrados sería 150 veces eso, porque tenemos 150 pies. 150 pies por 95,03 metros cuadrados que ocupa la superficie de la copa nos da 14.255 metros cuadrados. La fracción de cavidad cubierta en tanto por ciento será igual a la superficie de la copa de la proyección de las copas entre la superficie de la parcela por 100. Es decir, 14.255 metros cuadrados entre 15.000 metros cuadrados, que son una hectárea y media, por 100. Y esto nos da 95%. Para calcular el área basimétrica, tenemos que hacer la suma de las secciones normales de los árboles de la parcela, es decir, pi cuarto del diámetro al cuadrado por n pies. Por lo tanto, el número de pies son 150 pies por pi cuarto del diámetro al cuadrado, y el diámetro son 0,48 metros al cuadrado. Esto nos da 27,14 metros cuadrados por parcela. Para calcular los metros cuadrados por hectárea de área basimétrica, dividimos ese valor que hemos tenido entre la superficie de la parcela y lo multiplicamos por 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea. 27,14 metros cuadrados por parcela entre 15.000 metros cuadrados que tiene la parcela por 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea nos da 18,09 metros cuadrados por hectárea. La densidad, aquí como ya tenemos la superficie en hectáreas, simplemente tenemos que dividir el número de pies entre la superficie que tiene mi parcela en hectáreas. Es decir, tengo 150 pies y los divido entre 1,5 hectáreas y me dan 100 pies por hectárea. Y el espaciamiento medio, pues hacemos a 3 bolillos la raíz cuadrada de 10.000 entre 0,866 por 100, que es la densidad que tengo, y me da 10,74 metros. Y el espaciamiento medio del marco cuadrado sería 10.000, la raíz cuadrada de 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea entre 100 pies por hectárea. Si opero me salen 10 metros. Y el problema número 7 nos dice que en una parcela de 40 por 35 metros poblada con Pinus nigra se han tomado estos datos en el inventario. Aquí la clase diamétrica nos da directamente el valor central, ¿vale? 10, 15, 20, 25 y 30 centímetros de diámetro. Tenemos que pasar el diámetro medio a metros, dividiendo entre 100. 10 entre 100 es 0,1, tenemos 7 pies por parcela en la primera clase diamétrica, y para calcular el área basimétrica en metros cuadrados de esa clase diamétrica hacemos pi cuartos de 0,1 al cuadrado por 7 pies y me da 0,055 metros cuadrados.
Hago lo mismo para cada clase diamétrica y sumo los valores y obtengo 93 pies en total y 3,3 metros cuadrados de área basimétrica por parcela, en la parcela. Nos dice que la superficie cubierta por la sombra del arbolado es de 1.200 metros cuadrados y hay que calcular la fracción de cavidad cubierta, el área basimétrica, los pies por hectárea y el espaciamiento medio. Para calcular la fracción de cavidad cubierta, la parcela es de 40 por 35, es decir, 1.400 metros cuadrados. Y lo que tenemos que hacer es dividir la superficie de las copas, los 1.200 metros cuadrados, entre la superficie de la parcela, que son los 1.400 metros cuadrados, y multiplicarlo por 100. Y sale 85,71%. El área basimétrica es la suma de las secciones normales de los árboles de la parcela, pi cuarto de d al cuadrado por n pies. Y lo que tenemos que hacer es ahora calcular el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea, aplicando la regla de 3. Enfrento el área basimétrica del metro cuadrado que tiene la parcela frente a la superficie que tiene mi parcela, 1.400 metros cuadrados por parcela, y el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea frente a 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea. Y despejo el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea. O lo que es lo mismo, calculo los metros cuadrados de área basimétrica que hay en un metro cuadrado de mi parcela, dividiendo el área basimétrica de la parcela entre su superficie, multiplicándolo por 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea para saber cuánto hay en una hectárea. Si hacemos esto, nos da un valor de 23,57 metros cuadrados por hectárea. Para calcular la densidad, hacemos lo mismo, enfrentamos el número de pies, 93 pies que tiene la parcela en 1.400 metros cuadrados de parcela. ¿Cuántos pies? ¿Cuál será la densidad en pies por hectárea en 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea? Entonces, dividimos los 93 pies que tiene la parcela entre los 1.400 metros cuadrados que tiene la parcela y lo multiplico por 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea. Y me da un total de 664,3 pies por hectárea. Y finalmente el espaciamiento medio a 3 bolillos de marco cuadrado, aplicamos la fórmula de 3 bolillos, raíz cuadrada de 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea, entre 0,866 por la densidad, que es 664,3 pies por hectárea, y me da 4,16 metros. Acordaros de poner bien siempre los paréntesis. Y el marco cuadrado, la distancia entre los pies, el espaciamiento medio será la raíz cuadrada de 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea entre la densidad, que son 664,3 pies por hectárea, 3,87 metros cuadrados. Y con esto terminamos los problemas de espesura. Muchas gracias, un saludo.